creo que todos habéis seguido la lectura que hemos hecho en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta segunda carta a Timoteo es cronológicamente la última en el orden de las llamadas epístolas pastorales. Esta segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, como él así lo consideraba, tiene un carácter muy personal y muy cercano, por aquellas relaciones que había familiares y sobre todo por la iglesia que él había ministrado y había trabajado con la iglesia de Éfeso. El apóstol ya estaba preso en Roma y se refiere a sí mismo como prisionero del Señor. El versículo 8 que hemos leído dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que el apóstol está preso, sintiendo esas aflicciones, sintiendo el dolor que podía afectar en aquel momento, privándole de la libertad y de tener contacto personal en cercanía con las iglesias y con los hermanos. El medio de comunicación era a través de sus cartas. Así que él está esperando el final de su vida en medio de esa cárcel fría, la soledad de una celda y la separación de sus hermanos en la fe. Creo que con razón la carta ha sido llamada el testamento espiritual de Pablo, un documento humano sumamente conmovedor por todo lo que el apóstol está expresando a través de estos 4 capítulos en esta carta. En todo el contenido se destaca su preocupación pues por el estado de las iglesias y el futuro de la obra, que era su preocupación, lo que era la predicación del Evangelio, lo que era el avance y el progreso del Evangelio en aquellos instantes. Pero hay una frase dirigida a Timoteo que que se repite por 4 veces, pero que tiene un gran sentido para Timoteo, porque se la está dirigiendo personalmente a él. Y esta frase es una frase que en capítulos distintos él se la está expresando. Pero tú, le estás describiendo la situación de la iglesia, el momento espiritual que se estaba viviendo en aquellos momentos. Pero él quería una vida especial, una vida de testimonio, de servicio especial para él en aquel momento. En el capítulo 2, el versículo 1, dice: pero tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero tú, Timoteo, que estás viviendo el momento tan especial en el que está viviendo la iglesia, tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el capítulo 3, el versículo 10, le está diciendo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor, paciencia. Tú estás viviendo de cerca lo que está siendo mi vida. Estás viviendo de forma muy cercana lo que estoy padeciendo, lo que estoy sintiendo, por lo que estoy trabajando y sirviendo a las iglesias del Señor. El versículo 14, también de este capítulo 3, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Quiere que Timoteo continúe, siga trabajando, siga sirviendo al Señor en aquello que él ha aprendido. En el capítulo 4, el versículo 5, dice: pero tú, también refiriéndose a él, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, que van a ser muchas, soporta aquellas cosas que te van a sobrevenir por causa del Evangelio, pero sobre todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué trabajo le está pidiendo el apóstol a Timoteo? El apóstol pone de manifiesto el deseo de cuál debe ser su comportamiento. Timoteo era llamado a ser diferente, a ser una persona distinta, a trabajar para el Señor con esfuerzo, con trabajo, pero con fidelidad y con amor para aquellos que tiene que servir. Era llamado a ser diferente, era llamado a no ceder ante las presiones de la opinión pública ni conformarse al espíritu de la época. Aquellas cosas que podían variar, cambiar, aquellas cosas que podían traer, aquellas novedades que pueden ser atractivas, que pueden ser bonitas, ¿verdad? Cosas que pueden traer la época. Tú tienes que ser, Timoteo, diferente. Timoteo, como cualquier creyente, joven o viejo, tenía que mantenerse firme, firme en la verdad, firme en la justicia de Dios. Y para llegar a esta demanda de compromiso, comienza recordándole los ejemplos de fe que tuvo en su propia familia, tanto en su madre, ¿verdad?, como en su propia abuela, esa descendencia que él traía. Y tiene que recurrir el apóstol, ¿verdad?, a esta situación. Le está demandando compromiso, pero quiere recordarle el ejemplo de fe de aquellos antecesores suyos. Y muchos de nosotros, o algunos de nosotros, no hemos tenido antecesores. Quiero decir, de familia en la carne, ¿verdad?, que nos hayan ayudado en el Evangelio, pero muchos, o otros, sí los tenéis. Y creo que siempre es bueno seguir el ejemplo que aquellos que han ido por delante de nosotros puedan servir para nuestra vida espiritualmente. El joven Timoteo tenía que afrontar una responsabilidad muy grande y quizás su carácter de joven, pues su carácter tímido, pues no le acompañaba para el servicio, para el ministerio que él tenía que realizar. Pero Pablo le exhorta a que supere esa barrera. Pero tú tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que servir. Pablo le exhorta a que supere esta barrera
como hace un valiente soldado de Jesucristo. Había que esforzarse, había que trabajar en la obra del Señor. Pues la doctrina apostólica, en aquel momento, como en tantas épocas de nuestra historia, estaba siendo atacada desde diferentes frentes, tanto por dentro como por fuera. Algunos, y como hemos podido en la lectura observar algunas pinceladas, algunos habían abandonado la pureza del Evangelio, otros habían abandonado las iglesias. Y es que la influencia del mundo era feroz. La influencia del mundo en ese momento, como en este también, pues podríamos decir, es difícil. Nos atacan desde diferentes frentes para que nuestras vidas espirituales sean derrotadas. Y Timoteo debía mantener la fidelidad al mensaje que había recibido y al mensaje que él había aprendido desde su niñez. Es por eso que Timoteo tenía que prepararse, tenía que estar fuerte, tenía que estar diligente y tenía que realmente, en términos taurinos, tenía que atarse los machos para poder hacer frente a la situación que le recomendaba el apóstol Pablo. Tenía que prepararse bien para asumir el relevo cuando le tocara y procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como obrero que maneja bien la palabra de verdad. En el capítulo 2, el versículo 15, el apóstol así se lo está recomendando. Desde el capítulo 14 hasta el 26 es la recomendación que el apóstol le está dando, pero el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando Pablo está escribiendo la carta, su condición había cambiado drásticamente desde su conversión hasta este momento, que no solamente había pasado por cárcel, por muchas dificultades, por desprecio de la gente, pero ahora su condición había cambiado y ya casi había cambiado de forma definitiva, así parece ser que él la estaba asumiendo. Había cambiado drásticamente. Está preso en Roma y lo que esperaba era su muerte, esperaba su ejecución, esperaba que su vida se acabara. Muchos compañeros le habían abandonado, pero su mayor preocupación, y por eso esta carta a Timoteo, era dejar un buen legado, dejar una buena herencia a su hijo espiritual, un buen legado, una buena herencia a Timoteo, animándolo a que permanezca fielmente en el ministerio. En los versículos que hemos leído vamos a ver tres cosas, especialmente en los versículos del 1 al 7. Tres cosas, y lo vamos a hacer brevemente para que podamos orar después. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 1 y 2 es un saludo entrañable, un saludo estupendo, extraordinario. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús.
A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Las primeras palabras hacia su amado hijo espiritual están llenas de afecto y de cariño. No obstante, no quiere hablarle como un padre espiritual, sino quiere hablarle con la autoridad del que ha sido comisionado por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y esto es importante, que nosotros consideremos, y que también Timoteo tenía que considerar, que no solamente era un buen amigo de la familia, no era un buen anciano de la iglesia o un buen pastor de la iglesia, sino que era una persona comisionada por la voluntad de Dios. Era un hombre de Dios. Y así es como en este momento quiere que lo reconozca Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El apóstol deja fuera todo amiguismo, toda familiaridad, todo sentimentalismo. El apóstol Pablo no estaba en el ministerio por recomendación humana, no estaba en el ministerio porque algunos habían visto alguna cosa o habían valorado su vida espiritual, ni por influencia de amigos o por influencia o recomendaciones humanas. Él estaba en el ministerio por la voluntad de Dios. Él había sido un perseguidor de la iglesia, había sido una persona que mataba a los cristianos, pero fue el mismo Señor Jesucristo el que tuvo que aparecer en su vida, derribarlo de aquel caballo y abrirle sus ojos, darle luz en aquella situación para que su vida fuera transformada y fuera cambiada, y aquello que estaba haciendo no siguiera haciéndolo, y ahora iba a tener un ministerio especial. Así que por la voluntad de Dios. El versículo 2 dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo le deja claro que esta triple bendición viene de Dios mismo, no a través de un colega. No viene esta bendición, gracia, misericordia, paz, a través de un predicador, a través de un buen expositor, de un buen escritor, por bueno que sea. Porque siempre, y este es el testimonio que cada uno de nosotros podíamos dar, siempre la gracia, la misericordia y la paz nos alcanza, nos llega, nos viene de parte de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Y Timoteo iba a necesitar una buena dosis de todo esto para su servicio en la obra del Señor. Gracia, misericordia y paz. En segundo lugar, en los versículos de 3 al 5, vamos a ver un recuerdo inolvidable. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol está expresando gratitud por por la fe genuina de Timoteo, así como la herencia espiritual recibida. Cada persona es en gran medida producto de la herencia del hogar. Muchos de los presentes que estamos aquí en esta noche, pues estáis aquí porque habéis recibido una herencia espiritual. Habéis recibido el testimonio de unos abuelos, habéis recibido el testimonio de unos padres, de unos hermanos, de una familia que os ha ayudado en el camino del Evangelio y os ha llevado realmente a conocer al Señor Jesucristo. Así que es en gran medida producto de la herencia del hogar, o sea, cada persona haber conocido el Evangelio. Se mantienen 3 generaciones de creyentes: la familia de su abuela Loida, su madre Eunice y la de él mismo. Todos nosotros sabemos que nadie puede heredar la fe de sus padres. Y hay una frase que también muchos conocéis: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, adopta a hijos. Dios no quiere esa herencia que continúe, ¿verdad?, sino que Él quiere que cada persona tenga un encuentro personal con Él y tenga una conversión sincera y de verdad. Nadie puede heredar la fe de sus padres, así como se heredan rasgos genéticos o de personalidad. Muchas veces heredamos, pues, el color de los ojos de los padres, heredamos, no sé, estatura, heredamos el parecido en el físico, heredamos muchas cosas, hasta enfermedades, genéticamente. Pero espiritualmente, un niño debe ser guiado a la fe en Jesucristo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, por el testimonio de la familia, por medio de las oraciones de su casa, por medio también de las oraciones de la Iglesia. Timoteo fue criado en su infancia de tal forma que él podía mamar la piedad junto con la leche de su madre. Se podía masticar, podríamos decir, la espiritualidad, el cristianismo, se podía saborear la fidelidad a Dios y al Señor en su casa, con su abuela, con su madre. Se podía, como dijo también, como alguien ha dicho, mamar, ¿verdad?, la piedad junto con la leche de su madre. En el capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, otra vez, que has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un recuerdo inolvidable.
Pablo se lo está recordando a Timoteo, la línea, ¿verdad?, familiar por donde él había recibido el Evangelio. Pero en tercer lugar hay una exhortación pastoral. Y en los versículos 6 y 7 que hemos leído, dice que por lo cual, ¿verdad?, una exhortación pastoral, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es que nuestro buen Dios siempre en nuestra conversión, Él está aportando el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Está aportando el fuego, pero está aportando también dones para que con ese fuego y esos dones nosotros podamos servir dentro de la familia y podamos servir dentro de la Iglesia. Así que Dios aporta el fuego y aporta los dones. Pero el creyente, del creyente, depende que el fuego se mantenga vivo y que el don siga activo. Y bueno, yo me acuerdo que casi recién convertido, pues aquellos equipos de OM que venían por la iglesia, traían muchos libros especiales, libritos especiales para la juventud. Y un libro que leí por varias veces, porque me entusiasmaba y me motivaba en mi juventud al servicio. Un libro que decía: sin leña se apaga el fuego. Pero creo que todos sabéis, ¿verdad?, que no hace falta ese libro. Si yo no estoy alimentando el fuego espiritual en mi vida, ese fuego espiritual se va deshaciendo. Si yo no estoy alimentando el fuego y echándole leña al fuego, todos sabemos lo que ocurre. Se apaga, se convierte en ceniza y ya pronto lo que antes no estaba calentando ahora no está sirviendo para nada. Sin leña se apaga el fuego. Esto era un libro de Billy Graham, que si alguien lo tiene y si alguien lo puede buscar, lo puede leer, y yo creo que sobre todo jóvenes os puede ayudar en vuestra vida espiritual. Es verdad que el Espíritu nos capacita para llevar a cabo la tarea y servicio que como creyentes se nos encomienda, pero Pablo le nombra o nos nombra, porque es lo que estamos haciendo en esta noche, recordar estas palabras suyas, 3 virtudes necesarias para vencer nuestra cobardía, para vencer nuestra timidez: poder, amor y dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder y valor para predicar. Poder y valor cuando realmente necesitamos testificar. A veces tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos vecinos y no nos atrevemos o a dar un folleto, no nos atrevemos a abrir la Biblia o decirle una palabra del Evangelio. Pues lo que el Señor nos ha dado es espíritu de poder, ¿verdad?, y valor para predicar. Amor
porque precisamente el amor echa fuera el temor y también nos ha dado dominio propio. Dominio propio para gobernar nuestras emociones, para ordenar nuestras ideas, para que realmente estemos obrando de acuerdo a la palabra de Dios. Dominio propio. Y específicamente podríamos decir lo que esto significa. Así que Pablo ya le había dicho antes a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. La primera carta, en el capítulo 4, el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, ¿qué lección se queda para nosotros? ¿Qué lección se puede quedar para nosotros en esta noche? No podemos descuidar aquellas cosas que el Señor, el fuego, el don que el Señor ha puesto en nuestra vida, podemos apartarlas, podemos dejarlas para vivir nuestra vida, nuestras preocupaciones y aquellas cosas en las que estamos cada uno de nosotros involucrados. Fue el mismo Señor en la carta a Éfeso, en Apocalipsis, en el capítulo 2, que tuvo que decirle: has dejado tu primer amor. Y no podemos, queridos hermanos, permitir que esto ocurra en nuestra vida. Que ese primer fuego, que ese primer amor, que eso que arde en nuestros corazones, podamos permitir que se apague. ¿Qué lección hay para nosotros? Pues para los padres, para los abuelos, recordar pues ese proverbio de Salomón, de ese hombre tan sabio, del capítulo 22, versículo 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquello que hayamos enseñado, aquello que hayamos dicho, aquello que hayamos formado, aquello que hayamos aportado espiritualmente a su vida, puede que por un momento vuele, por un momento desaparezca, pero el proverbio dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquella siembra que hayamos hecho en los corazones de nuestros niños, de nuestros hijos, eso nunca se olvidará. Esto para los padres, para los abuelos. Pero para los jóvenes tenemos también otro sabio consejo de Salomón, proverbio del capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Que el Señor bendiga su palabra y esto sirva para todos nosotros en este momento que tenemos que orar, en este momento que también tenemos que presentarnos cada uno de nosotros delante del Señor.